Vamos a ver los diferentes usos que tienen as frente a like, porque como normalmente los traducimos ambos como, solemos confundirnos muchísimo. Vamos a ver los usos de cada uno por separado, pero vais a ver que el truco más sencillo es saber cuándo se utiliza like, porque solo tiene dos sitios donde se utiliza como, la palabra como. Entonces, si tenéis bien claro dónde se utiliza like, entonces ya no vais a caer nunca en la equivocación. Primero vamos con as. El primero de los usos que tiene as lo vamos a utilizar para decir que alguien o algo es una cosa o tiene una función. Muy comúnmente se utiliza con las profesiones o las funciones de una persona. Por ejemplo aquí, she works as a doctor, ella trabaja como médico, entonces la función que tiene o qué es lo que es ella, pues es médico. Aquí, she does yoga as a way to relax, ¿vale? Como manera de relajarse, sería la función que tiene el yoga en su vida, es relajarla. Y as your friend, let me give you some advice, ¿vale? Como amigo, déjame que te dé algún consejo. Aquí sería también, sería la función que tengo yo ahora mismo, sería la de tu amigo. El segundo uso que tiene as va a ser para decir algo muy parecido a lo que decimos nosotros como tal y como. Y va a tener dos maneras de formarse, dependiendo de lo que lleve detrás. Podemos utilizar el as con una full sentence. Cuando decimos full sentence, ya sabéis que es una oración completa, con sujeto, verbo conjugado y demás. Entonces, si utilizamos el as con full sentence, se nos quedaría algo, por ejemplo, he was late as I had predicted, ¿vale? Él llegó tarde como yo había previsto. Aquí tengo la oración completa con sujeto, con verbo conjugado y demás. Entonces la puedo utilizar de esa manera. Tenemos otro ejemplo que es as you can see, I'm pregnant. ¿Vale? Como pues, tal y como puedes observar, tal y como puedes ver, estoy embarazada. La segunda forma de hacer estas oraciones sería con el as y el participio de pasado, que el participio de pasado sabéis que es el verbo con la ed y en caso de que sea irregular sería la tercera columna. Y entonces, I passed the test as I expected. I had studied very hard, ¿vale? Aprobé el examen como esperaba, porque había estudiado muchísimo. Entonces, aquí, si os dais cuenta, tengo el participio de pasado y aquí tengo la oración completa. Serían las dos maneras que tenemos de utilizar el as en este caso. El tercer punto para utilizar as sería para sustituir un because. Because, si bien significa por qué, o lo entendemos siempre como por qué, el as sería ya que, pero en realidad tienen funciones muy parecidas, por no decir idénticas, son sustituibles. La única diferencia es que el as se suele utilizar más al principio de la oración, pero no tiene por qué, no es una regla. El because no te lo encuentras mucho al principio de la oración, siempre te lo encuentras en medio. El as sí que te lo puedes encontrar más al principio de la oración. Entonces, por ejemplo, aquí as tomorrow will be sunny, we are going to the beach. ¿Vale? Como mañana va a estar soleado, mañana estará soleado, iremos a la playa. ¿Vale? Aquí sería como, pero también lo podemos entender como ya que mañana estará soleado o porque mañana estará soleado, pero si os dais cuenta también se puede traducir como. El siguiente uso que tiene es que se utiliza detrás de ciertos verbos, por ejemplo, describe o regard, ¿vale? She describes her town as a paradise. Ella describe su pueblo como un paraíso. O the teacher regards you as the best student in the class. Que es como que la profesora se refiere a ti como el mejor estudiante en la clase. Este uso bastante más conocido, seguramente también lo conocéis, que lo vamos a utilizar con adjetivos y adverbios para hacer comparaciones. She is as tall as her brother. Ella es tan alta como su hermano, quiere decir pues que son iguales. Se hacían los comparativos de igualdad, se hacían con el as cuando la oración es afirmativa. O por ejemplo, this car is not as fast as my last one, ¿vale? Este coche no es tan rápido como mi antiguo coche. Entonces aquí lo utilizamos, siempre se utilizan los dos, utilizaríamos tan como y tan como.
Las siguientes dos reglas son bastante conocidas también. La primera es cuando utilizamos el as para introducir ejemplos. Cuando queremos reemplazar el for example por otra cosa diferente, utilizamos as. Pero tenéis que tener en cuenta que es obligatorio que utilicéis such as. Nunca podéis utilizar el as solo. Entonces, siempre que queráis introducir ejemplos con el as, tiene que ir acompañado sí o sí por such. Si no va acompañado por el such, entonces no lo estamos haciendo bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos I've visited many places in Europe, such as Germany, the UK, France and Belgium. Sería, he visitado muchos sitios en Europa, tales como Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica, bla, bla, bla. El siguiente, que es que vamos a utilizar as siempre en la construcción de same as. Aquí quizás sí que es verdad que el as no lo vamos a entender como, sino que lo vamos a entender como que, porque sería el mismo que. Por ejemplo, aquí tenemos que he bought the same car as her sister, es como él compró el mismo coche que su hermana. Esto, él compró el mismo coche como su hermana, quizás en español suena un poco raro. And finally, vamos a utilizar as en un montón de frases hechas que van a ser, por ejemplo, as far as, que significa hasta dónde, en cuanto a lo que, por ejemplo, aquí, as far as I know, she's coming back next Saturday, que es hasta donde yo sé, ella vuelve el sábado que viene. En otra, por ejemplo, as well as, que significa además de o así como, que significa, se utiliza siempre para añadir información. She has a cat as well as two dogs, que es que ella tiene un gato así como dos perros o además de dos perros. Al final lo que estamos haciendo es añadir información. Este está muy bien a veces cuando no queremos repetir tanto and. Otro, as soon as, que sería tan pronto como, o en cuanto no sé qué. As soon as he arrives, we can set off, ¿vale? Tan pronto como él llegue, podemos partir. O en cuanto él llegue, podemos partir. Es más o menos lo mismo. Y la última que tengo aquí, de estas hay muchísimas, os he puesto aquí las más conocidas. As long as, que significa siempre que. Es muy parecido a utilizar un if. ¿Vale? As long as you pass the test, you can go to the party. Es siempre que apruebes el examen, puedes ir a la fiesta. Vamos, si apruebas el examen, podrás ir a la fiesta. Entonces, si veis, tiene un uso muy parecido al if. Entonces, esto, hasta aquí serían todos los usos que tiene el as, que como veis son muchísimos. Y ahora vamos a pasar a los del like. Entonces, os recomiendo, bueno, si os lo aprendéis todo, genial, pero si tenéis dudas, siempre es más fácil aprenderse las reglas del like, saber bien cuándo hay que utilizar el like y saber que en el resto de los casos vais a utilizar el as. Entonces, como las reglas del like son muchísimas menos, pues es más sencillo luego que no hagáis un lío si tenéis bien claras las reglas de uno de los dos por lo menos. Like solo tiene dos reglas. La primera se utiliza para decir similar a algo, que es parecido a algo. Entonces, cuando yo digo this meat-free burger tastes just like chicken, ¿vale? Digo que esta hamburguesa sin carne tiene un sabor justo como el pollo. Entonces, este like lo puedo reemplazar con similar a, o sea, esta hamburguesa sin carne sabe justo similar a el pollo. Entonces estamos diciendo que el sabor de la hamburguesa y el sabor del pollo son similares. Entonces, para indicar similaridad, entonces similitud, entonces utilizamos el like. Gina looks like her sister. Esta es una frase muy clásica, ¿vale? Cuando utilizamos el look like, ¿vale? Pues es que Gina luce similar a su hermana. Sería como una traducción así un poco más compleja, pero para que veáis que el like significa similar a. Y el último uso que tiene es para utilizarlo como for example. Si bien el as lo tenemos que utilizar siempre con el such, el like se puede utilizar solo. Entonces, o utilizamos such as o utilizamos like. Pero tenéis que o such as las dos cosas juntas o like solo. Pero no podemos mezclar esas cosas. Entonces, pues esto sería simplemente para introducir ejemplos, no tiene mucho lío. I love practicing extreme sports like
skydiving and bungee jumping, ¿vale? Pues me encanta practicar deportes extremos como paracaidismo y puenting. Entonces, yo aquí donde está el like ¿qué podría hacer? Pues podría meter un for example, extreme sports, for example, skydiving and bungee jumping, o podría utilizar también un such as. Extreme sports such as skydiving and bungee jumping.